Bueno, como para cerrar y hacer una transición al tema que vamos a abordar ahora, yo creo que una frase que es muy importante y que nos representa muchas veces a los animalistas, y ya cuando hablas de ecologistas, no solo ambientalistas, es esto de ser el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, cuando nosotros, para no ponernos a ver la paja en el ojo de la otra persona, es ser el cambio que quieras ver en el mundo e imparte esa enseñanza en lo que esté a tu alcance, porque es muy difícil cambiar la manera de pensar de las otras personas sin quitar la identidad, justamente. Muchas veces eso es como, inclusive llegas a vulnerar a veces derechos. Por ejemplo, esto de la esterilización forzada, lo hacen en Perú, lo han hecho con gente pobre. Y es difícil decir, pero es que necesitamos reducir el crecimiento exponencial demográfico de los seres humanos, que es importante, sí, pero ahí estás, o sea, llegas a la dignidad de la persona y la libertad para decidir sobre sus derechos reproductivos, por ejemplo. Pues bueno, eso es como un debate ya para cerrar. Ahora vamos a ver, o sea, yo tengo una presentación en PowerPoint. Ya, verán, o sea, el título de mi presentación se llama Cambio climático y reciclaje inclusivo y cambio climático, pero vamos a enfocarnos ahorita en lo que es la participación ciudadana, porque aquí nosotras ahorita somos vecinas y vecinos, o sea, vamos a posicionarnos y empoderarnos de nuestra calidad de ciudadanos como individuos y también como vivimos en un barrio, estamos inmersos en un colectivo y vivimos en una ciudad. Entonces, si nosotros no concienciamos que somos parte de un tejido social, no podemos nosotros aisladamente también decir, bueno, yo hago mi parte y ya da el otro que haga su parte. Sobre todo lo que es el reciclaje, si no lo hacemos en conjunto, no es prácticamente representativo. Entonces, bueno, después vamos a ver si es que los videos funcionan o si es que les hacemos como fondo para seguir explicando. Pero comencemos. Primero, nosotros tenemos ya en la parte de cambio climático, es como vivir un mundo paralelo. O sea, cuando nosotros hablamos de la Conferencia de París, del Acuerdo de París, hay un montón de acrónimos y siglas que al final llega a ser un mundo que es solo para los políticos que están arriba. Los políticos son los que van cada año, como tú decías, como decía Jorge, anualmente se reúnen y hablan hasta a veces en chino, digámoslo así, cosas que son tan representativas para un ciudadano que debería entender. Entonces vamos viendo que del cambio climático hay diferentes sectores. Un sector es de la ganadería, otro sector también es la deforestación y un sector que es que para nosotros como ecuatorianos, o sea, como gente del sur global, de un país tercermundista, que tenemos que dejar de decir tercermundista y empecemos a decir país del sur global, seamos latinoamericanos, ecuatorianos, pero ya no más tercer mundo, porque no hay grados para decir qué país es mejor que otro. Y de ahí, yendo a eso, vinculado a eso, el sur global, en este aspecto es el que de los países que menos generan. Sur global estamos hablando de África y también América Latina. En el sector residuos, en cambio climático, nosotros lo que tenemos es, de acuerdo al ¿cómo es? El Instituto Intergubernamental, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una institución de científicos que empiezan a desarrollar esta idea de cómo nosotros nos encontramos en cuestiones de cambio climático. Ellos consideran que el cambio climático plantea desafíos para el crecimiento y desarrollo en América Latina. Esto lo sacaron recientemente en el quinto reporte. ¿Qué implica esto? O sea, nosotros tenemos aquí dos cosas que yo he subrayado: crecimiento y desarrollo. Vamos a vincular esto en palabras más sencillas, la parte como nosotros trabajamos la parte económica. ¿La economía qué es? Administración de la casa. Eso es la economía. Entonces, administración hasta en lo más pequeño que nosotros hagamos. ¿Cómo nosotros, qué consumimos? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? ¿Necesitamos algo? ¿No necesitamos consumir carne? ¿Por qué lo hacemos? Y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso influye en lo que es la economía. Nuestra economía se basa en un crecimiento lineal.
¿Qué es eso en la modernidad, en el mundo actual en el que vivimos? El crecimiento es ir para arriba y también el desarrollo. Es las dos ideas que a nosotros nos meten en este paradigma de mundo que nosotros vivimos como que es lo único importante. Sobre todo siendo Latinoamérica. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Crecer y desarrollarnos a costa de lo que sea. A costa de extracción a gran escala, a costa de acabarnos todos nuestros recursos naturales. Inclusive la explotación ganadera, ¿qué hace? Incrementa la frontera agrícola, estamos quemando nuestros páramos, o sea, ya estamos acabando inclusive con lo que nosotros mismos tenemos que preservar. Y el desarrollo en América Latina. Es un debate inclusive muy complejo cuando nosotros hablamos desde el ecologismo político. En el ecologismo político nos vamos a encontrar con un debate casi eterno cuando nosotros estamos en Latinoamérica. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que erradicar la pobreza, pero también tenemos que preservar los recursos naturales. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que hay autores como Martha Heinecker, por ejemplo? Martha Heinecker, ella es una marxista radical, que ella dice, es imposible no erradicar la pobreza sin tomar en cuenta que tenemos indefectiblemente que reducir nuestros recursos naturales. Entonces, hay posiciones radicales de la izquierda, de un tipo de izquierda, y también de otro tipo de izquierda más consciente, que va direccionada al decrecimiento. Y eso creo que también influyó muchas veces en la década pasada a nivel político. Nosotros, no sé si ustedes se acordarán, o sea, por algo tuvimos en la Constitución de la República la primera constitución que establece los derechos de la naturaleza. Entonces, bueno, como ya les he comentado, eso es la parte económica. Vamos más o menos analizando qué es la mitigación y la adaptación. Palabras claves de cambio climático, cómo desacelerar el cambio climático. Ojo, el cambio climático se da porque se da. Históricamente hablando, la Tierra siempre ha tenido cambios climáticos. La diferencia clave aquí es que el cambio climático está acelerándose y el origen, en este caso, es antropogénico. Esto quiere decir que el ser humano es el que está ocasionando que se acelere el proceso de cambio climático actual. Por eso, para desacelerarlo, reducirlo, como hacer que tengamos más tiempo de vida como especie, porque la especie que va a desaparecer es la nuestra, la Tierra va a quedarse, es justo una forma, sea mitigación o adaptación. Son las dos como mecanismos macro que se han establecido por protocolo de Kioto y también análisis que inclusive muchas veces son cuestionados. ¿Es suficiente mitigar o es suficiente adaptarse? Eso también ya desde la ecología política, desde una postura crítica del ecologismo, siempre tenemos que cuestionarnos. ¿Qué es la mitigación? La mitigación viene a ser toda acción que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, básico. Cualquier tipo de acción, ¿ya? Mientras que la adaptación es, como su nombre le indica, ser resilientes en cuanto al nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra una población y el nivel de riesgo, ¿ya? Tanto la mitigación como la adaptación tienen diferentes beneficios de acuerdo a la escala temporal. Y esto es importantísimo porque, por ejemplo, si nosotros hablamos en el sector residuos, imaginémonos que un mecanismo de mitigación y también puede ser de adaptación es el reciclaje. ¿Por qué? Porque es adaptación. Adaptación justamente porque nosotros tenemos que llegar a otra forma de comportamiento con lo que nosotros consumimos para cambiar nuestra manera de vivir. Mientras que la mitigación es esta reducción de gases de efecto invernadero siempre y cuando separemos de la fuente. Ya les explicaré lo que significa separar en la fuente. Esto quizás sea un poco más acelerado en cuanto a beneficios, pero por ejemplo, solo imaginémonos lo que todo el mundo ahorita está escuchando, los sorbetes, cuánto demoran en degradarse, el plástico cuánto demora en degradarse. Entonces los beneficios que nosotros podamos ver quizás no los veamos cuando estemos vivos, y eso se llama justicia intergeneracional. O sea, cuando nosotros estamos conscientes de que lo que hacemos ahorita en beneficio del planeta no necesariamente lo dejamos para nosotros,
sino para las generaciones futuras. Es un principio clave y es justicia para los que vengan de nuestra especie, sean o no sean nuestros hijos. Entonces, ya. Ahora, otra cosa. Si nosotros entendemos también que de acuerdo al cambio climático, hablamos de esto de ya no responsabilizar solo al norte, que el norte tal cosa, que el sur tiene que mitigar, el norte tiene que adaptarse, la atmósfera viene a ser un bien común global. Entonces aquí nosotros no distinguimos de que contaminaron en tal parte y nosotros estamos reforestando. Es muy complicado, o sea, es complejo decir, ya, o sea, estamos compensando. Y esa es la lógica que maneja el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto lo que hace es, inclusive, generar otro mercado, el mercado de carbono. Y el mercado de carbono, si estamos conscientes, es parte del mismo sistema económico. Pero, inclusive, hasta es abstracto. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Los países del norte global, que tienen capacidad económica, compran bonos para que nosotros no deforestemos, ¿ya? Entonces nosotros que tenemos que conservar, pero ellos, bien gracias, siguen contaminando, inclusive vienen y invierten aquí en sus proyectos extractivistas, ¿ya? Entonces esas lógicas no van con la concepción de considerar a la atmósfera como un bien común global. Aquí puse al lado el convenio de Basilea, por cualquier cosa que quieran investigar más a fondo. Hay tratados internacionales, o sea, vinculados al cambio climático y también que tienen que ver con el sector residuos, que es, o sea, la Convención Marco de Naciones Unidas, el Acuerdo de París y también el convenio de Basilea. El convenio de Basilea, ¿qué es eso? Es una sorpresa muchas veces para gente que, bueno, yo creo que el común de los mortales deberíamos saber un mínimo en el Colegio de Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza, para saber a qué nos enfrentamos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el convenio de Basilea, ¿qué es? Es un tratado en el que a un Estado le permiten contaminar otro Estado. Así como suena. O sea, imagínense qué es eso. Un Estado acuerda, Ecuador, acuerda que vengan botellas PET de Perú, vengan acá. Nosotros les compramos, ¿qué? La basura a Perú. Y estamos hablando solo en Latinoamérica. Imagínense lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los países. Eso es el convenio de Basilea. No sé si han escuchado alguna vez de la isla de la basura. Y también cómo Estados Unidos y otros países del norte global también llevan todo lo que sean considerados desechos hacia países del sur global, o sea, países en general de África. Otra cosa quería decir, ya, antes de ir más lejos, hay que distinguir entre desecho y residuo. El momento en que nosotros ya hablamos de residuo, le valoramos a la cosa, ya, valoramos el objeto que nosotros tenemos en nuestra disponibilidad. Por ejemplo, no sé si es que han visto, es una cuestión loquísima y hasta, o sea, es filosófica, es porque el hecho de que esa botella tenga contenido, tenga agua todavía, para nosotros sirve. Pero la misma botella, sin el agua, le ponemos en un tacho de basura, ya no sirve. Y a eso le llamamos basura o desecho. Pero ahí le decimos, puede ser residuo y voy a reciclar. Es un cambio de conciencia. Entonces, por otro lado, a nivel ciudades, de acuerdo al IPCC, el 67% del consumo de energía mundial se da por sector de residuos y más del 70% de gases de efecto invernadero es generado, o sea, por el sector de residuos en las ciudades. Esto a nivel mundial. Philip Zimbardo, un teórico de lo que viene a ser la basura cero, que ya les voy a explicar, considera que es como un efecto boomerang, efecto bola de nieve, el hecho de tener la basura así, o sea, sin conciencia de gestionarla y simplemente nosotros generamos más basura. Se llama la teoría de las ventanas rotas. ¿Y qué pasa? Esto va vinculado muchas veces con lo que es justicia ambiental, racismo ambiental, discriminación ambiental. Nosotros, no sé si se dan cuenta, pero aquí en Quito tenemos el relleno sanitario en el Inga. Antes teníamos el basural a cielo abierto en Zambisa. ¿Y qué pasa? Donde está ubicada la basura es en poblaciones
que no tienen satisfechas sus necesidades básicas, tienen ciertos criterios sospechosos de discriminación, como se lo llamaría. Entonces, la teoría de la ventana rota es que es un efecto expansivo. Hay basura, hay inseguridad, hay violencia, etc. Eso es lo que realmente pasa si es que nosotros no reconocemos también a las comunidades que viven cerca del relleno. Hoy de mañana, ¿qué me pasó hoy de mañana? En la organización que yo trabajo en Recibesi, una chica, bueno, va a trabajar en la empresa metropolitana de gestión integral de residuos. Y ella lo que necesitaba saber es qué son las comunidades de incidencia directa al relleno sanitario. Fácil, 4 que se encuentran en Pifo, 4 comunidades que si ustedes van un día, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde no se puede respirar. Y ellos ya saben el horario. No se puede respirar, la gente ya no produce. Esa era una zona residencial agrícola y la cambiaron a zona industrial precisamente por el relleno. Entonces la gente allá es olvidada. Y eso tenemos que tener conciencia de que también esas personas tienen dignidad, tienen derechos, y no es justo que estén en un lugar donde ni siquiera existió un estudio de impacto ambiental para disponer el relleno sanitario donde está. Esa es la teoría de las ventanas rotas. Ahora, sobre los residuos nosotros tenemos de diferentes tipos. Me imagino que ya les han de haber explicado, han de haber escuchado, han de haber visto también en la calle que hay residuos sólidos industriales, residuos hospitalarios, residuos municipales o domiciliarios. Nosotros aquí, como vamos a hacer esta posición de ser ciudadano consciente, un vecino consciente, vamos a centrarnos en los municipales o domiciliarios. Los otros, obviamente, como su nombre le indica, tienen un tratamiento especial, un tratamiento específico que los municipios deben gestionar. Ok, ya, ahora, bueno, estos son como datos igual a nivel mundial de cuántas toneladas estamos generando de residuos sólidos al día, 11.000 toneladas al día. También, esto es en cuanto a nivel país. A nivel país hay una cosa que tenemos que distinguir y es lo que llamamos dentro del metabolismo económico en el que nos movemos lineal, que les mencioné que vamos solo creciendo, queriendo más cada vez, y es eso de que se va tecnificando la gestión de la basura. Entonces, por ejemplo, al principio teníamos este eslogan que decían en los años 70, que decían: bote la basura por la ventana en los buses. Ese era el eslogan. Bote la basura por la ventana. El otro día, me acuerdo, en el bus todavía vi un letrero así y me quedé sorprendida. Vamos a los años 80 y ya dice: bote la basura en su lugar. ¿Ya? Años 90, separe en la fuente. Entonces, inclusive eso es la evolución de la cultura del reciclaje que nosotros tenemos en nuestro país. Para eso, los municipios al principio tenían los botaderos a cielo abierto, o sea, como en Zambisa, en otros lugares, inclusive los recicladores no se llamaban recicladores, sino minadores. Entonces ahí, la insalubridad, el nivel de insalubridad, todo eso, entre comillas, lo que se va a hacer es cubrir. Como nos encanta a los seres humanos, tenemos problemas y ponemos debajo de la alfombra y listo, no ha pasado nada. Y eso generalmente pasa en los basureros. ¿Qué nos gusta a nosotros? Que toda nuestra casa esté limpia sin saber a dónde van los desechos. Los desechos que en realidad son residuos. Entonces, para el 2015 ya se dio un estudio en el que se establece a nivel nacional que deben cerrarse todos los basureros a cielo abierto, y ahora estamos en una transición a rellenos sanitarios. Rellenos sanitarios nosotros tenemos desde el 2002 con Paco Moncayo en Quito. Vale recordar en momentos electorales que murió un comunero, José Tonguino, de la comunidad del Inga Bajo cuando llegó el relleno sanitario allá. Hubo una intervención militar hace ya el tiempo que les mencioné, en el 2002, cuando llegó sin estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental era para Jalonguilla, sí había un lugar donde poner, pero costaba más caro que donde está ahorita. Ya estamos a punto de colapsar, el relleno sanitario está en el 85% de abastecimiento, y lo peor sería lo que tiene pensado el actual alcalde, que es expandir
el relleno sanitario. No podemos permitir eso ni por las comunidades, ni por el abastecimiento y la crisis de la basura que vive la ciudadanía. Entonces, de acuerdo a los índices nacionales de gases de efecto invernadero que tiene registrado el Ministerio de Ambiente a 2012, de los gases de efecto invernadero totales, apenas entre comillas del 4,19% es generado por el sector de residuos, mientras que de acuerdo a la Secretaría de Ambiente el 18% de los gases de efecto invernadero es generado en la ciudad de Quito. Nosotros por disposición constitucional tenemos prohibida la incineración. ¿Qué quiere decir esto? La quema de basura es prohibida, estrictamente prohibida. Es de los mayores generadores de gases de efecto invernadero, contaminantes, pero a pesar de todas estas restricciones y todo, nosotros nos encontramos ahorita ya con un crecimiento exponencial de más del doble de abastecimiento, tanto a nivel ciudad como a nivel país. Entonces por eso a mí me encantó esta ilustración, estado de derecho o estado de desecho. Ahora vamos como un poco con la solución. Ya vimos la parte crítica, como solo estamos como ciudad. Imagínense cómo estamos como país y como mundo en general. Entonces, a lo que vamos es el reciclaje. Vamos a separar la idea de reciclaje y después les voy a explicar la idea evolucionada del reciclaje inclusivo. Entonces, ¿qué es el reciclaje? El reciclaje es la separación organizada y el uso, o sea, la reutilización, la reparación y otras regeneraciones de la materia prima que es la naturaleza, en lo que hemos convertido a lo que viene a ser la naturaleza como recurso natural, y lo que después le hemos usado, ya sea transformándolo como un bien final para cualquier cosa. Entonces, y lo que se llama cosa, que en realidad viene a ser naturaleza transformada. Entonces nosotros imaginémonos que a nivel Quito estamos generando alrededor de 4 millones de toneladas al año de residuos, es alrededor de 5 panecillos al año. Nosotros generamos el 61% de orgánicos y el 25%, y de lo inorgánico que sobra, el 25% es apenas potencialmente reciclable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aquí tenemos una ventaja, y eso es por ser país del sur global. Generamos más orgánicos porque todavía estamos más conectados a la naturaleza. A pesar de todo, no somos tan consumistas como otros países. ¿En qué influye esto del reciclaje cuando hablamos, por ejemplo, de los orgánicos? En el cambio del uso de suelo. Imagínense en la ciudad de Quito que todo el mundo tenga un huerto, que todo el mundo sepa compostar, que tengamos o sea, que hagamos lombricultura, entre otras cosas, que podamos nosotros ser inclusive autosustentables. Y eso ya es una posición política, porque sabemos que nosotros producimos y nosotros consumimos lo que nosotros deseamos. Ahora también hay otras formas, como les mencionaba, de usar y aprovechar los orgánicos, que es el biocombustible, y la que va vinculada a la regeneración de energía mediante el biogás. El biogás, de acuerdo a lo que se establece a nivel Quito, hay una reducción de 100.000 toneladas de CO2 al año, de acuerdo al el generador que tenemos ahorita en el relleno sanitario. Pero eso es del 20% de todo lo que nosotros estamos generando diariamente. Ya, entonces en cuanto a lo que es el reciclaje, vamos ya como unas palabras que nos hemos familiarizado, que todo el mundo como que ya va hablando, pero más o menos no sabemos inclusive cómo se va desarrollando y perfeccionando las ideas que tenemos de acuerdo a la ecología. Tenemos primero la gestión integral de residuos sólidos, GIRS. Entonces, la gestión integral es lo que ahorita está haciendo a nivel país, o sea, el Estado, el gobierno central. Esta estructura sigue siendo lineal. Estoy hablando de la extracción, la transformación de la materia, la producción, el consumo y el residuo o desecho, que va al relleno sanitario. Hasta ahí todo sigue lineal. Pero ¿qué pasa? Llegan las ideas de la economía circular y de la basura cero. La economía circular, como su nombre lo indica, es el hecho de retornar el bien consumido
a, otra vez que, o sea, a una cadena de valor que beneficie tanto al ambiente, no hablemos aquí de naturaleza, porque economía circular sigue siendo parte de la instrumentalización de la naturaleza, entonces es ambiente, no naturaleza, y la incorporación también de grupos sociales que se encuentran muchas veces en desventaja, como los reciclables, ¿ya? Mientras que tenemos otra postura más radical todavía, postura anarquista, postura de autonomía, de autogestión, que es la basura cero. Entonces, ¿la basura cero qué es? O sea, la basura cero es desde el comienzo, desde la generación del residuo. Y ahí es cuando yo me hago la pregunta como ciudadana involucrada y activa, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? ¿Para qué lo hago? ¿Qué valores los tomo en consideración? ¿Por qué? Porque